Sala. Queremos adorar al Señor y queremos hacerlo a través de lo que Él nos habla, a través del mensaje de la palabra del Señor. Hoy queremos ir a la escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Yo quisiera compartir con ustedes este tema que he llamado marginados, pero viviendo con propósito en el mundo. Y este tema nos va a dar una perspectiva interesante y la idea con él es que usted y yo podamos tener claro que en medio del entorno en que vivimos, probablemente hoy la iglesia está pasando y está viviendo una experiencia muy particular, una experiencia que nos lleva a pensar un poco la realidad del entorno donde estamos. Hoy en día la iglesia, eh, muchos creyentes, pastores, líderes a nivel global, están planteando que la iglesia hoy en día está viviendo en medio de un mundo de posmodernidad. Y cuando hablamos de posmodernidad, estamos hablando de un momento histórico y un momento particular donde pareciese que a diferencia de mucho tiempo atrás, donde la iglesia era vista, donde la iglesia era concebida, donde la iglesia era, podríamos decir, hasta entendida de una manera diferente a como hoy en día la sociedad la está viendo. Por eso cuando hablamos de la iglesia en el tiempo actual, muchos han llegado a plantear que la iglesia hoy es un concepto marginal. La iglesia está en medio de la marginalidad. Cuando hablamos de marginal, estamos hablando de algo que está en la periferia, algo que puede ser que en algún momento fue importante, pero que hoy para mucha gente no lo es. La sociedad y el entorno en el cual vivimos hoy en día pareciese que está mirando a la iglesia, pero la está mirando no con el interés y no con la centralidad que tenía hace mucho tiempo atrás. En algún momento de la historia, si pensamos hace muchas décadas atrás, cuando se hablaba de la iglesia, una iglesia en medio de una comunidad se convertía en el centro focal de ese entorno. La gente giraba en torno a la iglesia, la gente hablaba de la iglesia, pero pareciese que hoy en día, en nuestro tiempo, la iglesia ha pasado de ser la mayoría a ser la minoría, a ser el centro, de ser el centro de atención, a ser algo que no genera tanto interés. Inclusive, muchos hoy en día plantean que muchos de nosotros en nuestros entornos, donde asistíamos a la iglesia, participábamos de la comunidad de fe, nos hemos vuelto inclusive hasta extranjeros dentro de nuestra propia cultura, porque hoy de ser un grupo mayoritario hemos pasado a ser un grupo minoritario, los que están interesados en ir a la iglesia. Hoy mucha gente llega y dice, bueno, a mí me interesa la espiritualidad, pero no me interesa ir a una iglesia. Me interesa saber de Dios, pero no me interesa reunirme con otras personas. Entonces, pasamos de ser el centro de atención a ser muchas veces extranjeros, hablando de la iglesia, en nuestro propio entorno, en nuestra propia cultura. Hoy en día vivimos dentro de un mundo de tremenda pluralidad. Y cuando hablamos de tremenda pluralidad, estamos diciendo de que hoy vemos gente de todos los entornos religiosos alrededor nuestro. Entonces ya no solamente se habla de la iglesia cristiana,
Ya tenemos alrededor de nosotros mezquitas, ya tenemos alrededor de nosotros sinagogas, ya tenemos alrededor de nosotros lugares de reunión de todo tipo de grupos religiosos. Vivimos en medio de una tremenda pluralidad y las iglesias cristianas estamos inmersos en medio de todo eso. La gente, ahora cuando se habla de ¿por qué no vienes a la iglesia o te invito a la iglesia? Lo primero que te preguntan es, ¿y qué iglesia es? ¿A dónde tú vas? Porque hoy tenemos una pluralidad de iglesias y de entornos religiosos diversos. Y la gente hoy en día, lo primero que se plantea es, ¿y dónde tú vas? ¿A qué tipo de iglesia tú asistes? ¿A qué entorno, en qué tipo de entorno tú participas? Porque tenemos una enorme pluralidad. Inclusive tenemos personas que participan de entornos religiosos o de movimientos o de grupos que no necesariamente son afines con el cristianismo. Esa es nuestra realidad. Vivimos en un entorno tremendamente posmoderno. Encontramos que en algún momento la iglesia tenía una fuerte influencia en medio de la comunidad, hablando de las iglesias cristianas. Pero hoy en día pareciese que la iglesia ha perdido mucho de esa influencia en medio de sus entornos y de su comunidad. Y muchas veces miramos al pasado para tratar de encontrar el testimonio de la iglesia en medio de la historia. Hay iglesias que tienen una tradición de mucho tiempo en sus comunidades. Y hoy en día, en medio de la posmodernidad, para muchas iglesias cristianas, queda la historia de lo que ha sido esta iglesia y eso es algo que está allí, que sigue presente en medio de la comunidad. Pero hoy en la posmodernidad hay mucha gente que no le interesa la historia, no le interesa lo que ustedes fueron o lo que ustedes han sido, porque hay gente, la gente hoy en día pareciese que no le presta atención a eso. La trayectoria, el tiempo, la influencia que ha tenido la iglesia en medio de los años de servicio o de participar o ser parte de un entorno específico. La posmodernidad es así. Pareciese que para ellos esos no son temas tan relevantes como lo son para nosotros. Nosotros muchas veces decimos, no, es que nosotros, la iglesia, hemos tenido una trayectoria en la comunidad, hemos estado en la comunidad por 20 años, 25 años, 50 años. ¿Eh? Pero en medio de todo eso, la gente llega y dice, ¿y eso qué? Hoy en día, la mayoría de personas allá afuera en el mundo llegan y dicen, ¿y qué relevancia tiene eso? Porque la concepción y la forma de que el hombre y la mujer hoy en día ven las cosas, no las ven como probablemente usted y yo las observamos. Para nosotros nuestra historia, la posición que ha tenido la iglesia en la comunidad ha sido algo relevante, pero para mucha gente eso ya no es tan significativo en medio de una sociedad posmoderna. Y allí es donde nosotros, la iglesia, necesitamos entender que nuestra misión en el mundo y principalmente en un tiempo como el que vivimos, tiene que cambiar. Por mucho tiempo nosotros le hemos dado mucha importancia a la institucionalidad, pero a la gente hoy en día no les importa ese tema. El tema de que somos una institución que está arraigada en la historia de este país, somos una organización que tiene años de tener presencia. La gente hoy en día llega y dice, ¿y qué con eso? Porque la historia de la iglesia es relevante tal vez para nosotros que estamos dentro, pero para los que están fuera no. Y por eso es que la iglesia, más que pensar en la institución como tal, en medio de los tiempos que vivimos, tenemos que convertirnos y transformarnos en movimientos que sean realmente relevantes para el ciudadano posmoderno, el hombre y la mujer que vive y que es parte de esta generación posmoderna que muchas veces no le da valor a las cosas que aquellos que tenemos ya cierta edad decimos, esto sí es importante.
Ellos dicen, no. Más bien, nosotros, la iglesia, hoy en día, nos hemos convertido en los marginales. Ya la iglesia no tiene la relevancia. Y es por eso que tenemos que ver a la iglesia como un ente que se transforma. Los tiempos que vivimos nos están llamando a transformarnos, a ser iglesia no en cuatro paredes, no hacer iglesia porque nos reunimos en un lugar físico, sino hacer iglesia viviendo diariamente esa experiencia de comunidad fuera de cuatro paredes. De eso quiero compartirles hoy y quiero hablarles en este día. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al versículo 9. Dice la Escritura, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué interesante este pasaje de la Escritura, y quisiera abordar tres aspectos muy básicos a la luz de estos 9 versículos de Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 1 al 9. Y el primero de ellos es elegidos, pero expatriados. Una de las cosas que el apóstol Pedro menciona en esta carta es lo siguiente: le habla a los hermanos y les dice, ustedes han sido elegidos. Cuando habla de ellos, les dice ustedes, los elegidos. Y bueno, cuando Pedro hace esta mención, está hablando a los creyentes, a los hermanos en Cristo, en las iglesias que estaban en esta región. Y dice, ustedes han sido elegidos. Un término y un concepto que es citado constantemente en la Biblia para aquellos que han tenido una experiencia con Dios, una experiencia con Cristo, que han experimentado la salvación de Dios. El apóstol, así como el resto de escritores del Nuevo Testamento, les llama los elegidos. Por ejemplo, y es un término no solamente en el Nuevo Testamento, sino que Dios le habla al pueblo de Israel, el pueblo que él escogió, y les habla de que ellos han sido escogidos y elegidos. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 7. Versículo del 6 al 7 dice, porque tú eres pueblo santo, le dice el Señor al pueblo de Israel. Eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Deuteronomio 7, versículo 6 y versículo 7. Eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, te ha elegido. ¿Y te ha elegido para qué? Para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. El Señor le dice al pueblo de Israel, yo les escogí, les elegí, no porque ustedes fuesen mejores que los demás pueblos, sino por un acto de gracia, yo les elegí a ustedes. El concepto de elección es un concepto que está desde el Antiguo Testamento. Pero mira lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la Escritura dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Pablo habla a los hermanos en Asia Menor, en Éfeso, y les dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pablo eleva una acción de gracias, una bendición al Señor y llega y dice que ese Señor está bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, pero que también nos escogió antes de la fundación del mundo. Le recuerda a los hermanos y les dice, ustedes han sido escogidos, Dios los eligió. Hubo un acto de Dios. Entonces, aquellos que le conocemos a Él y hemos tenido una experiencia con Él, son llamados en la Biblia elegidos y escogidos de Dios. Bueno, somos elegidos no simplemente para que nos jactemos de haber sido elegidos, sino para que vivamos santo, de manera santa y sin mancha en medio de este mundo. Delante de su presencia tenemos que vivir de manera santa, apartados para Él. Los que son elegidos son llamados a vivir de esa manera. Sigue diciendo la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, hablando de este concepto elección o escogencia, más vosotros sois linaje escogido, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ustedes han sido escogidos. ¿Para qué? Para anunciar las misericordias del Señor, para anunciarlo a Él, para proclamarlo. Antes no habíamos experimentado la gracia y la misericordia de Dios, mas ahora hemos experimentado esa misericordia. Somos elegidos. Pedro entonces, cuando habla de elección, Pedro entonces cuando habla de que hemos sido elegidos, está diciendo, Dios a usted los ha escogido con un propósito particular. Pero lo más interesante es que estas personas a las cuales Pedro les escribe, él les llama elegidos y escogidos, pero su realidad, la realidad espiritual es que eran elegidos por Dios, pero su realidad social es que estaban expatriados. Eran personas que vivían fuera de su patria, eran personas que vivían fuera de su tierra. ¿Okay? En el plano natural, muchos cristianos en el siglo I vivían fuera, en las provincias romanas. Muchos de ellos estaban dispersos por distintos lugares, tanto judíos que vivían fuera de su tierra palestina, como muchos gentiles que también les tocaba por distintas razones ser expatriados y vivir fuera de su tierra. Entonces, Pedro les está escribiendo a personas que habían sido elegidos, pero que estaban viviendo fuera de su patria. Eran personas que vivían en un contexto distinto, en un entorno diferente. Eran expatriados en el plano natural. Pero qué interesante cuando nosotros vemos este término expatriados, porque no solamente se refiere a aquellos que viven fuera de su territorio físico, aquellos que somos extranjeros fuera de nuestros países,
Somos expatriados, somos gente de la diáspora, vivimos fuera de nuestras tierras. Muchos de nosotros pasamos por esa experiencia, muchos tenemos años de vivir fuera de nuestros países. Vivimos fuera, en el plano natural, somos expatriados, vivimos fuera de nuestros países. Pero estos creyentes, así como todos los creyentes, podemos llegar y hablar de expatriación también en el plano espiritual. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque la Biblia llega y dice que nuestra morada no es aquí. Tenemos un lugar, tenemos un lugar especial que Dios tiene reservado para los elegidos. Entonces, inclusive en el plano espiritual, nosotros habitamos y caminamos en medio de este plano terrenal, pero sabemos que tenemos una herencia y un lugar especial. Dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía, le dice Pablo a los hermanos de Filipos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Nosotros habitamos en esta tierra, moramos en este plano terrenal, pero sabemos que tenemos una ciudadanía y un lugar celestial donde un día vamos a estar. Somos extranjeros y somos peregrinos en medio de esta tierra. Y es lo que Pedro le dice a los hermanos en esta carta que él escribe. Por eso es que primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice, y si invocáis por Padre, primera de Pedro 1, 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro le dice a los hermanos en esta región del mundo, amados hermanos, ustedes que han sido elegidos, ustedes deben de vivir y de conducirse en el temor del Señor mientras estén en su peregrinación en esta tierra. Porque en esta tierra nosotros somos peregrinos. Porque nosotros en esta tierra estamos de paso. Tenemos una morada y tenemos un lugar. Entonces, cuando Pedro habla de que ellos eran expatriados en el plano natural porque estaban viviendo fuera de su tierra. Por diversas razones estaban fuera de su tierra natal. Pero también eran expatriados espiritualmente porque los cristianos, ellos y nosotros sabemos que nuestra morada no está en este plano terrenal, sino que está con el Señor y que un día vamos a disfrutar de todo eso. Pero cuando hablamos de este término y de este tema, elegidos pero expatriados, surge algo interesante y que nos debe de hacer pensar. Todos estos creyentes en esta región del mundo, cuando Pedro les escribe, vivían en un entorno fuera de la tierra que los vio nacer. Pero ellos estaban pasando tiempos difíciles. Ellos vivían bajo la realidad. Somos hijos de Dios, somos elegidos y tenemos una tierra celestial, una tierra especial que Dios tiene para nosotros y que un día vamos a disfrutar. Pero tenemos una realidad en el plano natural. En este momento estamos viviendo aquí, en esta región del mundo que no es nuestra patria, y tenemos una realidad. Estamos experimentando una realidad particular. Ellos estaban viviendo en ese entorno, pero ellos estaban viviendo presiones. Si usted lee Primera de Pedro, usted se va a encontrar que los cristianos que vivían en esa región del Ponto, de Galacia, de Bitinia, estaban viviendo presiones sociales, estaban viviendo en medio de un entorno hostil a la fe cristiana. Habían ideas, habían gentiles paganos que los cuestionaban, que los señalaban, que los vituperaban, que venían contra ellos. Y los cristianos en ese entorno tenían que aprender a vivir como elegidos en medio de una sociedad que los presionaba por causa de su fe. Y le voy a decir algo.
Eso no es muy distinto a lo que nosotros estamos viviendo en medio de esta sociedad posmoderna que vivimos. Hoy Dios es tremendamente cuestionado en medio del mundo en que vivimos. Hoy el cristianismo es tremendamente señalado, es cuestionado. Hoy mucha gente llega y dice, yo no necesito de Dios, yo no necesito de la fe, yo no necesito de la iglesia. Hoy nosotros, la iglesia del Señor, la iglesia del siglo XXI, nosotros somos cristianos que vivimos al margen de la sociedad. Hace mucho tiempo la iglesia era el centro de la vida de la sociedad en la modernidad. Pero hoy en día, la iglesia vivimos al margen. Y por eso podríamos llegar y decir que nosotros los elegidos, la iglesia del Señor, hoy somos expatriados que vivimos marginados. Hoy el cristianismo en muchos aspectos es señalado, es cuestionado, es vituperado. Y esa perspectiva bíblica de que los elegidos van a experimentar, van a tener tiempos difíciles por causa de la justicia, está inmerso y está mencionado en la Biblia constantemente. Mateo capítulo 5, versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice Mateo capítulo 10, versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Jesús llegó y dijo, bienaventurados ustedes van a ser cuando vivan eso. Hoy nosotros los elegidos hemos sido elegidos por el Señor, escogidos por Él, somos su pueblo, pero nosotros vivimos al margen de una sociedad posmoderna que está poniendo al cristianismo, está poniendo a la iglesia, y esa es nuestra realidad. La realidad del mundo posmoderno en el que estamos llega y dice, no necesitamos de Dios. Por eso es que usted y yo decimos constantemente, ¿por qué es que la gente hoy no quiere escuchar de Dios? ¿Por qué es que la gente hoy no le interesa nada que tenga que ver con lo espiritual? ¿Por qué la iglesia se está convirtiendo en algo que ya no es relevante? Porque la iglesia hoy es un concepto que es algo marginal para la sociedad, ya no es algo relevante. Y por eso es que la iglesia necesita sufrir una metamorfosis. Esta experiencia de lo que estamos viviendo con esta pandemia nos está llevando a que nosotros pensemos cómo Dios nos está llamando a ser iglesia sin poder reunirnos. Cómo nosotros podemos seguir siendo la iglesia del Señor fuera de nuestras cuatro paredes y seguir siendo la comunidad de elegidos, la comunidad de gente que ha sido llamada para servir a Dios en medio de una sociedad compleja y muy distinta a la sociedad de hace 50 o 100 años atrás. Ese es parte de los retos que tenemos en medio de los tiempos que vivimos. Somos elegidos. La Biblia sigue diciendo, y seremos aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere al fin será salvo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, dice segunda de Corintios capítulo 4 al 11. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Filipenses 1:29. O sea, la Biblia nos plantea, los que son elegidos van a vivir tiempos complejos, van a experimentar vituperios, señalamientos, cuestionamientos, y hoy más que nunca estamos viviendo eso. Una iglesia señalada, cristianos señalados, nuestra fe es cuestionada. La gente te dice, ¿y para qué usted va a la iglesia? ¿Y para qué usted adora a Dios? ¿Para qué usted se reúne con otras personas? Eso no es necesario. Ese es el entorno. Vivimos expatriados, sabiendo que esta no es nuestra tierra, que estamos en este mundo de paso, que somos peregrinos. Pero hoy en día la iglesia, los elegidos, estamos viviendo en la marginalidad. Tenemos que aprender a vivir en medio
de la marginalidad y la alienación social. Hoy la gente nos separa, hoy la gente cuestiona nuestra fe. ¿Y cómo cuestionaban a los creyentes del siglo XXI? Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, hablando de primera de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ellos estaban siendo señalados, había murmuración contra los creyentes. Dice el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos que señalaban y que cuestionaban la fe de los cristianos de aquel tiempo. Dice el capítulo 3, versículo 9 de primera de Pedro. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Muchos cristianos en aquel tiempo de Pedro y de los hermanos de esta región, el apóstol les dice, ustedes están recibiendo males, devuelvan no males, sino que devuelvan bendición. El cristianismo estaba siendo perseguido, los cristianos estaban siendo señalados y hoy estamos viviendo circunstancias inclusive que se duplican a las circunstancias de los cristianos del siglo I. Vivimos en una sociedad compleja. Nos desenvolvemos en un mundo cuyos valores son antagónicos a los valores del reino de Dios, donde la pluralidad de la gente hoy en día llega y dice, no, no importa lo que crea la gente, si usted es cristiano no importa, si el otro es budista no importa, si el otro es musulmán no importa, vivimos en medio de una pluralidad, donde la gente dice, bueno, que cada uno tenga su propia concepción de Dios, de la iglesia, y de cómo debemos de vivir. Vivimos en un mundo de tremenda subjetividad. Esa es la realidad del entorno donde vivimos. La realidad que experimentamos es que por razón de nuestra fe, somos extranjeros en medio de nuestra propia tierra, somos expatriados en medio de este mundo. Este no es nuestro destino final. Sabemos eso. Un día vamos a estar con el Señor disfrutando de su presencia, pero vivimos al margen, así como los cristianos en Ponto, Bitinia y Capadocia vivían al margen en medio de la sociedad de su tiempo. Nosotros, la iglesia del siglo XXI, somos elegidos, pero somos expatriados. Vivimos como peregrinos en esta tierra y aún más estamos viviendo al margen en medio de la sociedad moderna. Porque hoy ser cristiano, porque hoy ir a la iglesia ya no es un tema importante para la sociedad. Esa es nuestra realidad. ¿Cómo ser iglesia en medio de estos tiempos? ¿Cómo ser iglesia? Ok, qué interesante. Mire parte de las experiencias que vivían los cristianos de aquella época. Le pongo ahí una imagen de un famoso grafiti o un grafito descubierto en el año 1857 en un edificio llamados el Domus Gelotiana en el Monte Palatino en Roma, que muestra la imagen de un hombre del postrado ante un asno que estaba crucificado. Y lo que decía allí es Alejandro o Alexomenos adorando a su Dios. Y esa es una imagen propia del siglo, una inscripción propia del siglo, del siglo II, que muestra y que pone en evidencia la manera en cómo los romanos, en el mundo romano, se concebía a los cristianos en medio de su adoración a Dios. Ellos adoran a un asno. Los romanos acusaban a los cristianos de egolatría. Ellos adoran a un asno.
Eso eran las presiones que vivían los cristianos. Los cristianos eran señalados como gente ignorante, que adoraban a un asno, y ese tipo de imágenes comunes en la antigüedad expresaban lo que la sociedad pensaba del cristianismo, lo que la sociedad pensaba de los cristianos, que que adoramos al Dios vivo, pero para ellos concebían a Dios de otra manera. Eso no es muy diferente a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Hoy en día usted encuentra todo tipo de burla hacia Dios. Usted ve los desfiles de ciertas comunidades hoy en día en las grandes ciudades del mundo, que para ellos no es un problema transvestis y personas con conductas sexuales desordenadas salir en esos desfiles, ¿cómo se llama? Representando a Cristo crucificado, y ellos con conductas de inmoralidad, ¿cómo se llama? Haciendo mofa de la cruz, haciendo mofa de la muerte de Cristo. Esa es la realidad que experimentamos. Ese es el entorno donde vivimos. ¿Cómo ser iglesia en medio de la marginalidad? ¿Cómo ser la iglesia en medio de un tiempo donde usted y yo, ser cristiano y ser la iglesia, ya no es tan relevante? Y seguimos siendo centro de mofa, centro de burla, centro de cuestionamiento. ¿Cuáles son los retos que tenemos? El reto de ser la iglesia en medio de la realidad del mundo que estamos experimentando y estamos viviendo. Hoy en día la iglesia está viviendo en la marginalidad porque para muchos la iglesia ya no es relevante en medio de esta sociedad posmoderna en que vivimos. Segundo aspecto que le quiero mencionar. Ok, somos expatriados, somos peregrinos, vivimos en medio de la marginalidad en nuestro tiempo. Pero hay una realidad que usted y yo sabemos y que afirma nuestros corazones, que a pesar de vivir en la marginalidad y que a pesar de que somos peregrinos en medio de este mundo, porque nuestra ciudadanía no está en este mundo, sino que está con el Señor, tenemos esperanza, tenemos esperanza. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y Colosenses 1:5, que son dos versículos que vamos a estar leyendo. Primera de Pedro 3:15 dice: si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La Biblia llega y dice que nosotros debemos de estar preparados para presentar defensa. ¿Qué? Con mansedumbre y reverencia, porque hay gente que va a demandarnos razón de la esperanza, porque en usted y en mí, en los elegidos de Dios, hay una esperanza, hay algo que nos da seguridad, hay algo que nos da certeza, y es que usted y yo estamos en Cristo, es que tenemos esperanza en Dios, de que estamos en este plano terrenal, pero un día vamos a estar con el Señor disfrutando de estar a su lado. Esa es una esperanza que nos llena de propósito, que nos hace entender, amados hermanos, estoy en este mundo, vivo probablemente en esta sociedad posmoderna en medio de la marginalidad, donde la gente ya no está interesada en Dios, pero tengo algo que me hace vivir con la expectativa de que un día voy a estar con Él. Eso me anima a vivir en el presente. La esperanza que está en mi corazón me hace vivir con la seguridad, Él está conmigo. Puedo vivir en medio de presiones, de persecuciones, de cuestionamientos, de señalamientos, pero en mi corazón hay esperanza en Dios. Dice Colosenses 1:5. Pablo habla a los hermanos en Colosas y les dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del evangelio, o la palabra verdadera del evangelio. El evangelio a usted y a mí nos ha traído esperanza. Usted ya no vive y yo no vivimos en medio de la desesperanza de un mundo caído.
en medio de la desesperanza de un mundo afectado por el pecado, por la maldad, usted y yo tenemos la plena certeza y la plena convicción. Dios ha traído vida a mi corazón. Y a pesar de que soy peregrino en este mundo, vivo como un expatriado en este mundo, sabiendo que mi esperanza está en el Señor. Y a pesar de que vivo en la marginalidad, mi corazón tiene la seguridad y la certeza de que en Cristo Jesús puedo estar seguro, porque me esperan una bendición futura que está reservada y que está guardada para mí. Dice Hebreos capítulo 6, versos 18 y 19, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla y que penetra hasta dentro del velo. Usted y yo tenemos una segura y firme ancla. ¿Cuál es esa segura y firme ancla? Es la esperanza que está puesta delante de nosotros. Y esa esperanza es la esperanza que Dios nos ha otorgado. Una esperanza que trae consuelo a nuestro corazón y mediante la cual nos hemos asido y nos hemos tomado del Señor. Usted y yo nos hemos aferrado de Cristo y nos hemos tomado de Él, y es por eso que usted y yo podemos estar seguros. Yo tengo esperanza en Él. Usted puede vivir en la marginalidad. Usted puede recibir los vituperios del mundo y de la sociedad. Usted y yo en el presente podemos ser señalados por causa de nuestra fe. Podemos recibir burlas del mundo y señalamientos del mundo, pero tenemos una esperanza puesta delante de nosotros que nos da certeza y que nos hace estar seguros, que nos trae consuelo y que nos da confianza. Él está conmigo. Cristo Jesús en mí trae la plena certeza y la plena convicción de que venga lo que venga, aunque viva en medio de una posmodernidad que rechaza a Dios, que se burla de la fe, que señala la fe, que cuestiona la fe, Él está a mi lado y Él trae seguridad a mi corazón. Somos una comunidad que vivimos en la marginalidad, pero debemos reflejarle a este mundo la esperanza que está en nosotros. Este mundo que está allá afuera y que vive en la desesperanza, que no tiene plena certeza, esos que cuestionan a Dios son los que mañana están diciendo por qué estoy pasando lo que paso. ¿Qué respuesta hay para mí en medio de mis circunstancias? Esos que cuestionan a Dios allá afuera son los que en algún momento ven en el suicidio y en quitarse la vida una respuesta a su problemática. Pero usted y yo que tenemos esperanza en Cristo, esa esperanza que llena nuestro corazón, podemos manifestarle a esa gente y a este mundo y a esta sociedad de que podemos tener seguridad en el Señor. En medio de las luchas y tensiones que vivimos en el mundo, necesitamos mostrar que nuestra experiencia, ese haber sido renacidos en Cristo, porque la Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 1 que usted ha sido renacido en Cristo. Bendito el Dios, dice Primera de Pedro 1:3, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Usted ha renacido, usted tiene vida nueva. Y al tener vida nueva, usted puede mostrarle al mundo y puede decirle, yo tengo la vida que Dios otorga, esa vida nueva que Dios da. Y esa vida nueva que Dios da me hace vivir seguro. ¿Por qué? No solamente me hace vivir seguro en el presente, sino que me hace vivir seguro en función del futuro, porque mire lo que dice Primera de Pedro 1:3 en su segunda parte. Dice que hemos renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es que la esperanza que tenemos en Cristo nos da seguridad en el presente, pero también nos da seguridad para el futuro. Sé que tengo una herencia futura.
La seguridad que Cristo produce en nuestros corazones hace que usted pueda mirar el futuro y llegar y decir, yo tengo reservada una herencia en Cristo Jesús. Por eso usted vive con la plena certeza de lo porvenir. Pero también usted vive con seguridad en el presente, porque en el presente Dios viene y trae su fortaleza a aquellos que hemos sido elegidos y que Dios ha puesto su esperanza en nosotros. Y por eso es que usted, en medio de la presión social, en medio de vivir en una sociedad posmoderna que margina al cristiano y margina a la iglesia, usted puede llegar y decir, Cristo está en mí y Cristo en mí es la esperanza de gloria. Por eso yo puedo mostrarle al mundo que en Cristo Jesús yo tengo esperanza. En Cristo Jesús yo tengo vida. He sido renacido. Por eso la iglesia, los elegidos, los que somos peregrinos en medio de este mundo y que vivimos en la marginalidad, en medio de esta sociedad posmoderna, podemos llegar y decirle al mundo, nosotros somos diferentes, porque tenemos esperanza en Cristo, porque vivimos con la seguridad en medio de un mundo caído y complejo. Cristo Jesús ha traído profundos cambios a nuestro corazón. Mire, y esos que señalan, y esos que cuestionan nuestra fe, y esos que cuestionan a Dios, van a mirar en usted y en mí, van a decir, ¿cómo este hombre, cómo esta mujer vive con ese gozo, tiene esa paz, tiene esa seguridad en medio de tiempos tan complejos? Estamos pasando por tiempos difíciles y están alabando a Dios. Estamos pasando tiempos complejos y están exaltando y glorificando el nombre del Señor. Están pasando tiempos de dificultad y de complejidad y ellos levantan sus manos al cielo y bendicen al Altísimo. Es en esos momentos que esa experiencia de vida, ese ser renacido de Dios, como dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4, sale a relucir y la gente del mundo empieza a decir, esa gente está viviendo una experiencia diferente. Esas personas están viviendo una experiencia de transformación profunda. Esto que ellos viven no es meramente religiosidad. Es una experiencia de vida profunda que ha traído cambios profundos a sus corazones, cambios profundos a sus vidas, cambios profundos a su ser. Qué hermoso es esto. Tercer punto que quiero mencionarle en este momento. Usted y yo, los elegidos, que vivimos en medio de un peregrinaje en esta tierra, que tenemos esperanza en Cristo, la Biblia llega y nos dice que a pesar de ser peregrinos en este mundo, pero que tenemos esperanza en el Señor, no estamos eximidos de la prueba. Porque probablemente muchos cristianos podrían llegar y decir, bueno, pero yo soy un elegido, yo tengo esperanza en Cristo, yo no voy a pasar por pruebas, yo no voy a pasar dificultades. El apóstol Pedro llega y le dice a los hermanos, es que ciertamente ustedes que son elegidos, que son peregrinos en este mundo, pero que tienen esperanza y vida y han renacido a una vida nueva en el Señor, ustedes van a pasar por pruebas. Y es por eso que necesitamos entender que el concepto de la prueba es algo que nosotros debemos entender que va a estar allí presente. Muchas veces quisiéramos salir del mundo y de las dificultades del mundo, pero la realidad es que vamos a tener que pasar y experimentar todo eso. Por eso es que 2 Corintios 4:7 llega y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo le dice a los hermanos en Corinto, lo que ustedes están viviendo no es momentáneo comparado con lo que Dios tiene para ustedes. Apocalipsis capítulo 2, versículo 3, el apóstol Juan escribe a las iglesias y a una de las iglesias en Asia Menor les dice, porque esta leve tribulación momentánea, y has sufrido y has tenido paciencia.
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Le dice a los hermanos en la iglesia, ustedes han pasado por pruebas, pero en medio de la prueba han tenido paciencia y han trabajado arduamente en medio de tiempos difíciles, en medio de dificultades. Y todo eso lo han hecho por amor a mi nombre y no han desmayado. Y el Señor les dice a la iglesia a través del apóstol Juan en Apocalipsis 2, versículo 3 y siguiente, les dice, ustedes tienen una corona reservada por causa de ello. Primera de Pedro 4:12, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Los hermanos en Asia y los hermanos en Ponto, Galacia, Capadocia y Asia y Bitinia, a los cuales Pedro les escribe, les dice, no se sorprendan que estén pasando tiempos difíciles. Ustedes tienen esperanza en su corazón, pero no se sorprendan que como cristianos pasen dificultades, porque las dificultades son parte de la experiencia que tenemos que experimentar. El cristiano vive presiones en medio de este mundo, sí, presiones sociales y presiones de distinto tipo en medio de este mundo. Las experimentamos diariamente, las vivimos permanentemente y constantemente. Tenemos señalamientos, la gente se burla por causa de nuestra fe, la iglesia hoy es señalada y vivimos todo tipo de circunstancias y presiones en medio de los tiempos que experimentamos. Experimentamos pruebas presentes, pero aún en medio de las pruebas presentes, ponemos nuestra mirada en el porvenir. Dios tiene reservado algo para mí. Aún en medio de lo que pueda estar pasando, aún en medio de las presiones sociales, aún en medio de que como iglesia estamos viviendo en la marginalidad y en una sociedad posmoderna que nos cuestiona, nosotros miramos hacia el futuro y decimos, el Señor está con nosotros. Él nos da esperanza. Él ha puesto su esperanza en nosotros. Tenemos una herencia en Él. Yo sigo avanzando. Yo sigo siendo la iglesia del Señor. Aún en medio de las dificultades y de las pruebas que pueden darse en medio del entorno en el cual nos desenvolvemos. Mire, lo que vivimos la iglesia del Señor hoy en día altera mucho de nuestra comodidad. Muchos de nosotros nos gusta la comodidad. La comodidad no solo material, sino también la comodidad en todos los ámbitos de la vida. Pero la Biblia no nos plantea que los cristianos vamos a vivir necesariamente cómodos en medio del mundo, exentos de problemas, de dificultades, de señalamientos y de cuestionamientos en medio del mundo. La Biblia no presenta esa perspectiva. Más bien nos plantea la realidad que vivimos en medio de un entorno complejo y que no necesariamente te mira bien a ti y a mí, sino que nos cuestiona y nos señala. Lo que hemos hablado en esta mañana a la luz de Primera de Pedro, lo que hemos leído y lo que hemos meditado en medio de este tiempo, ¿qué nos lleva a concluir en medio de lo que hemos hablado? Bueno, primero, usted y yo hemos sido elegidos por Dios. Y como elegidos de Dios, vivimos en medio de la marginalidad. Y me refiero a la marginalidad, la iglesia de nuestro tiempo, vivimos en un entorno complejo, no es fácil. Hoy la iglesia no es un concepto importante para la gente. Hoy el cristianismo no es un tema atractivo para la sociedad. Hoy Dios no es algo atractivo para mucha gente. Ese concepto que los filósofos planteaban hace mucho tiempo, que hablaban acerca de la muerte de Dios, sigue siendo un concepto que muchos hoy plantean. Dios ha muerto y Dios no es importante para nuestra sociedad. Esa es la realidad. Usted y yo no nos tenemos que asustar de que la sociedad piense así. Esa es una realidad en la que vivimos. Pero ¿cómo nosotros, como elegidos de Dios, le podemos mostrar al mundo que la realidad de Dios es relevante? Bueno,
como elegidos de Dios, que tenemos esperanza, esperanza en medio del presente, pero también esperanza en cuanto al futuro. Usted y yo somos llamados a mostrar y a reflejar a Cristo y a ser la iglesia, y que la gente se dé cuenta que ese concepto de iglesia asociado con 4 paredes va más allá de un lugar físico. Ese hombre y esta mujer vive como un elegido de Dios. No solamente dice serlo, vive como tal. Vive como un hombre y una mujer al cual Dios ha hecho y le ha dado esperanza y una vida nueva. Cuando nosotros, como elegidos de Dios, que hemos sido renacidos a una esperanza viva y que hemos nacido de nuevo y que somos hijos del Señor, empezamos a mostrarle al mundo, el mundo que nos tiene en la marginalidad, a empezar a decir, estos hombres y mujeres que dicen ser la iglesia, que dicen ser los elegidos de Dios, viven de una manera distinta. No solamente afrontan las pruebas del mundo, no solamente enfrentan las crisis y los problemas que se suscitan en este mundo y en esta sociedad, sino que viven con esperanza. Y ellos van a decir, ¿cómo yo puedo también experimentar esa esperanza que hay en sus corazones? Mire, amados hermanos, usted y yo estamos siendo probados en medio de este mundo. Nuestro carácter, el carácter de Dios en nosotros está siendo probado. Las experiencias que vivimos, los señalamientos que vivimos, el vivir en medio de un mundo complejo, está formando nuestro carácter. Dios está formando nuestro carácter a través de las experiencias que vivimos. El mundo, la sociedad posmoderna, necesita ver una iglesia y necesita ver creyentes que reflejan a Cristo a cada paso, a cada momento, en cada instante. Por eso, aunque vivimos en la marginalidad, y puede ser que ya para muchos de nuestros amigos, familiares, vecinos, el cristianismo, la fe, Dios y la iglesia no es importante, usted y yo necesitamos conducirnos en medio de esta posmodernidad, reflejando que la iglesia va más allá de 4 paredes, que la iglesia va más allá de un eslogan que dice soy cristiano, que la iglesia va más allá de simplemente llegar y decir yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios. Mostramos al mundo, reflejamos al mundo y manifestamos en el mundo que somos elegidos, que tenemos esperanza, que hemos renacido a una nueva vida, que hemos nacido de nuevo, que en medio de las crisis y las pruebas que vivimos en el mundo, usted y yo reaccionamos distinto. Pero si usted y yo reaccionamos ante las pruebas que están suscitándose en el mundo y reaccionamos igual que los inconversos, que los que están lejos de Dios, que los que no tienen esperanza, y nos conducimos igual, la gente va a decir, ¿cuál es la diferencia entre este y entre aquellos que no van a la iglesia? La iglesia que vive en la marginalidad tiene que empezar a vivir su cristiandad en un plano diferente. Esto que estamos pasando está moviendo nuestros cimientos y nos está diciendo la fe no puede estar recluida en 4 paredes. Tenemos que vivirla día a día con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con la gente que está a nuestro alrededor, y que ellos puedan decir, esta gente es diferente. Somos elegidos. ¿Okay? Vivimos en medio de la marginalidad, vivimos como extranjeros, sabiendo que, bueno, somos peregrinos y estamos de paso por esta tierra. Pero también que tenemos que mostrar la esperanza que hay en nosotros en medio de un mundo que está cuestionando, que ha cuestionado a Dios y que lo sigue haciendo día tras día. Que el Señor nos permita
reflejarlo, mostrarlo a Él, manifestarlo al mundo, que la gente que está a nuestro alrededor pueda llegar y decir, estos hombres, estas mujeres realmente tienen esperanza, viven con esperanza, muestran y reflejan a Cristo en todo lo que hacen. Queremos dar gracias al Señor y queremos decirle al Señor a través de nuestra oración final en este tiempo, Señor, ayúdanos en medio de una sociedad que cuestiona a Dios, que ataca a Dios, que cuestiona a la iglesia, ser luz, ser sal, traer esperanza, mostrar la esperanza que hay en Cristo y que Él ha depositado en nosotros, que sea evidente en medio de un mundo profundamente necesitado de Él. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita poder reflejarlo a Él. Oramos al Señor.